Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Otra vez Dios me permite que les sirva a cada uno de ustedes con el mensaje de su palabra. Continuamos hoy aprendiendo sobre el confiar en Dios y sobre todo qué razones son las que tenemos los cristianos para confiar en Dios. Hoy aprenderemos esta otra razón, por qué nosotros confiamos en Dios, porque Dios es soberano. Así la Biblia dice de él en Hechos capítulo 4, en su versículo 24, lo leo y dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También en Primera de Timoteo, en su capítulo 6 y su versículo 15, lo leo y dice así: Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y en Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 5, también la Biblia refiere de que Dios es soberano, y luego el versículo 5 y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, hemos visto entonces que la Biblia refiere de que Dios es soberano. Ahora, ¿qué significa este término de soberano en referencia a Dios? Significa que Él tiene la autoridad máxima. Él tiene el poder supremo. Él es el que gobierna todas las cosas. Él es independiente. Él está en control de todo. Dios es absoluto y todopoderoso. Hablando más sobre esto de soberano en relación a Dios, significa que Él es el único creador y el único gobernante del universo, es decir, todo está en sus manos. Él es el primero y el último. Y en su soberanía, Dios toma decisiones, Dios toma la decisión de hacer su santa, buena y perfecta voluntad, sin pedir opinión o parecer a ningún otro. En el libro de los Salmos, en su capítulo 135, quiero leer esta palabra para ustedes. Dice Salmos capítulo 135, versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿Se da cuenta, amado hermano y hermana? Bueno, que la soberanía de Dios es referida en la Biblia. Es decir, bueno, si Dios quiere y a Él le place sacar los vientos, como dice el texto del libro de los Salmos, sacar los vientos de sus depósitos. ¿Y qué? Y que se forme, por ejemplo, un huracán, ¿verdad? Y a todos nos asusta, ¿verdad? Pero
Debemos de entender que esa es una muestra de la soberanía de Dios, porque Él así decide hacerlo. Dios hace lo que Él cree conveniente, porque Él es soberano. Él permite lo que Él crea que es necesario con un propósito. Y no hay ninguno que tenga la autoridad y el poder para impedir lo que Él decida y quiera hacer. ¿Sabe? En su palabra que nos ha dejado en su santo libro, leemos una tremendísima declaración en cuanto a la posición de la soberanía de Dios. En Isaías, en su capítulo 46, versículo 9 y 10, leo así. Isaías, repito, capítulo 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso es la declaración que Dios mismo en su momento hizo, diciendo, bueno, que Él es soberano. Es interesante también que nos demos cuenta que el rey de Babilonia, decir, el rey Nabucodonosor, este hombre, dice la escritura que edificó obras arquitectónicas que eran maravillosas y que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo. Pues dicho rey Nabucodonosor, con toda la riqueza que tenía, con todo el poder militar y político que tenía, con todo eso, amados hermanos y hermanas, mire, este hombre reconoció que hay uno más grande y poderoso que él. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Bueno, él decidió alabar precisamente lo que estamos hablando de Dios, alabar la soberanía del Dios Altísimo. Esto fue lo que este rey declaró y también hizo. Voy a leer en el libro de Daniel, en su capítulo, vamos, 4, versículo 34 y 35, lo leo. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por caminos justos, y él puede humillar a los que
andan con soberbia. De manera que la soberanía de Dios, amados hermanos y hermanas, pues es, ¿qué le digo? Es real y está, por supuesto, sobre todo. Es decir, la soberanía de Dios está en la creación, está en la historia, está en la salvación que Él preparó para el hombre. Su soberanía está también sobre la naturaleza, sobre los reyes y gobiernos humanos. Su soberanía está sobre la raza humana. Es decir, Dios da el aliento de vida al hombre y también Dios es el que decide suspender el aliento de vida al hombre. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano ante la soberanía de Dios? Preguntémonos. Bueno, y como respuesta tengo lo siguiente. La responsabilidad que el ser humano tiene ante la soberanía de Dios es de responder a su llamado. Porque un día Dios en su soberanía, ciertamente juzgará al mundo con justicia y con verdad. Y esto usted lo puede leer en su Biblia, en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículo 19, donde el apóstol dice de parte de Dios, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque un día juzgará al mundo con justicia. Y Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pablo que es necesario que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y segundo de Corintios capítulo 5, versículo 10, pues es también similar el mensaje. ¿Qué responsabilidad tiene el ser humano ante la soberanía de Dios? Bueno, tiene esta responsabilidad de no hacer, escuche bien, de no hacer lo que Él dice. Porque un día Dios en su soberanía hará que toda rodilla se doble, hará que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto usted lo puede leer en Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 8 y versículo 5. Y acompañado a esta escritura, usted puede leer en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Sigo con la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano ante la soberanía de Dios? De cuestionarse sobre qué es en verdad prioridad en su vida, de reordenar sus prioridades en su vida, de reordenar sus prioridades como hijos, hijas de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el 36. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y también Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué responsabilidad tiene el ser humano ante la soberanía de Dios? De establecer prioridades claras, pero basadas, por supuesto, en la voluntad de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Saben algo, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesús en su momento, según Mateo capítulo 6, Jesús fue irónico de cierta manera al decir que es inútil caer en las preocupaciones extremas
por esta vida y por las cosas de esta vida. De manera que la preocupación sin control, la preocupación extremada es ateísmo práctico. Bien, amados hermanos y hermanas, ¿qué haremos nosotros como hijos, hijas de Dios? Bueno, lo que haremos es seguir confiando en nuestro amado Dios. ¿Por qué? ¿Qué razón tenemos? Aprendemos hoy porque Dios es soberano. Él conoce plenamente la necesidad de sus hijos, de sus hijas. Y en su soberanía, Dios puede cubrir esas necesidades. Dios puede suplir esas necesidades. Y quiero leer en Filipenses, en su capítulo 4 y su versículo 19. Repito, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y esto es lo que la palabra nos dice. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En su soberanía, Dios cuida, protege a los suyos. Aprendamos, pues, más y más a esperar, a descansar y confiar en Dios, siendo nosotros fieles y obedientes, amados hermanos, porque ciertamente el ser fieles y obedientes es la manera correcta de que nuestra vida está en sintonía con la soberanía de Dios. Recordemos, nuestro soberano Dios tiene el control. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.